Gloria a Dios. En el aire dijo. Hoy salí 15 minutos, digo, prefiero quedarme yo. Amén. Bueno, vamos a orar, amén. Bendito el Señor. Precioso Padre, te damos las gracias, mi Señor bendito, Dios de la gloria, porque tú nos has traído, Señor. Tú nos has permitido llegar a tu presencia y a tu casita de oración. Gracias, Padre, porque sabemos que has recibido nuestras oraciones y gracias porque sabemos que estás aquí, Señor, porque lo dice tu palabra, que donde 2 o 3 están, ahí tú estás, mi Señor bendito. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu mano buena y tu protección, Santo Dios, en el nombre de Jesús, Padre. En esta hora atamos y amarramos todo lo que quiera levantarse contra este culto, Padre, contra el recibir tu palabra y contra nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús quede todo atado y amarrado, Padre bendito, y nos ponemos en tus preciosas manos, rogándote que esta misma oración sea ministrada sobre todos aquellos que escuchan luego, Señor, sea por Facebook, por YouTube, por audio, Padre. Seas tú ministrando tu preciosa palabra, porque es a ti a quien necesitamos escuchar, Señor. Habla con cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, y danos el entendimiento pleno para que pongamos por obra, Señor. Toca nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Apuñala el pecado en nuestras vidas, Señor, para que podamos arrepentirnos y podamos tener un corazón limpio y agradable para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a comenzar en San Mateo capítulo 11 y vamos a ir al versículo 25. Amén. San Mateo 11. Venid a mí descansar. Amén. Venid a mí descansar. Toma asiento si quieres, Beatriz. Bueno. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Ahí esto es un pasaje muy conocido, amén, que lo hemos compartido varias veces. Pero bueno, el Señor sigue hablando. Eso para que veamos que la palabra es viva y eficaz, ¿no? Que Él siempre nos habla cosas nuevas y nos va enseñando más. Así que dice ahí, venid a mí y descansad. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Normalmente, ¿sí?, nos aprendemos el versículo, o sea, del capítulo 11, el versículo 28, y lo citamos de memoria. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y le sacamos lo que dice antes y le sacamos lo que dice después, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a tener mucho cuidado. O sea, el Señor nos hace descansar, pero vamos a arrancar desde el principio. Ahí decía nuestro Señor Jesucristo en el 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y ahí nos detenemos, porque no es a los niños de 5 años, de 4 años, es a los niños de inocencia, a los niños de corazón, a aquellos que tienen necesidad, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo que para descansar nuestras almas, primeramente tenemos que llegar a ser como niños delante del Señor, ¿verdad? Recordemos lo que siempre comparamos, un bebé necesita de su padre, de su madre, que lo alimenten, lo cambien, lo vistan. Bueno, nosotros tenemos que tener esa necesidad hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿verdad? O sea, ¿a quién quiere Dios revelar su Hijo o el Hijo revelar a Dios? A los que quieren realmente, a los que tienen esa necesidad, a los que llegan a ser niños, a los que son dependientes, ¿verdad? Vieron que, por ejemplo, un niño no puede firmar, comienza a firmar cuando se hace la cédula, pero la firma no tiene autoridad, ¿verdad? Ahí está, para la cédula, pero por ejemplo para el banco
tiene que ser uno mayor de edad, ¿no? Mientras tanto somos dependientes, ¿no? Si un niño tiene una pensión, la cobra alguien mayor, o el padre, la madre, un tutor, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ser dependientes de Cristo, como estos niños, ¿sí? Dependientes de Cristo. No niños en ignorancia de no conocer la palabra, sino niños en la malicia y niños en el necesitar de Dios, ¿verdad? Por eso dice, a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿sí? A aquellos que realmente le buscan y que tienen un corazón limpio, ¿verdad? Porque otra cosa es esa, el corazoncito de los niños, ¿sí? Por poco, ¿no? Por poco tiempo, porque después ya van creciendo y el niño se va contaminando y después llega a ser como nosotros. Pero por poco tiempo el niño tiene la inocencia. El niño se enoja y quizás hace algo malo, pero al rato, si se le explica, él ya se arrepintió o se le pasa, se pelean y vuelven a jugar juntos, ¿verdad? Tiene esa cosa el niño. Bueno, nosotros tenemos que actuar de buena fe como niños, ¿verdad? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora en el 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? O sea, venir a nuestro Señor Jesucristo, buscar de Él, ¿verdad? Y entonces Él nos va a hacer descansar. Ahora la cosa es cómo Él nos va a hacer descansar. Primeramente, para venir a Él, nos venía enseñando que tenemos que ser como niños, ¿no? En inocencia, en necesidad. Nos dice después en el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? O sea que llevando el yugo del Señor, a los bueyes le ponen el yugo y caminan parejito, ¿no? Van enjugados. Bueno, cuando nosotros llevamos el yugo del Señor, caminamos a la luz de la palabra, caminamos parejos con el Señor, con lo que nos va enseñando, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended, o sea, tenemos que aprender, ¿no? De Él dice que es manso y humilde de corazón. Y aprender, o sea, todos sabemos lo que es aprender, pero lo busqué en el diccionario igual, ¿verdad? Y la palabra aprender, dice en el diccionario secular, dice adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o de la experiencia, ¿verdad? O sea que aprendemos leyendo la palabra, aprendemos poniendo por obra, ¿no? Ejercicio, ejercitando lo que vamos aprendiendo, ¿sí? O la experiencia, cuando nos ha tocado algo, ¿verdad? Todos nosotros hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo perdona, porque Amén. todos nosotros hemos sido perdonados, ¿verdad? Amén. Entonces eso lo hemos aprendido a través de la experiencia. Hemos conocido la misericordia del Señor a través de la experiencia, ¿verdad? Ahora tenemos que tratar de aprender lo que nos falta a través del ejercicio y del estudio, ¿verdad? O sea, estudiando la palabra y ejercitando, poniendo por obra lo que vamos entendiendo, ¿verdad? De esa manera aprendemos de Él. Y dice que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Entonces tenemos que poner por obra el ser mansos y humildes de corazón como Él es, porque si no, no vamos a hallar descanso para nuestra alma, ¿sí? Y no nos está hablando solamente el Señor del descanso acá, de que podamos tener paz y tranquilidad acá, o sea, a pesar de los problemas, las luchas, las pruebas, sino que nos está hablando del descanso eterno para nuestra alma, ¿sí? Porque o tenemos descanso eterno o tenemos tormento eterno. Eso es lo que espera nuestra alma, es eterna nuestra alma, ¿verdad? Está en nosotros si vamos al descanso o si vamos al tormento, ¿verdad? Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hemos hablado... Muchas veces nos ha hablado el Señor sobre la soberbia, ¿verdad? Que vendría a ser lo opuesto a la humildad, ¿sí? La desobediencia, que vendría a ser lo opuesto a lo manso, ¿verdad? Porque el que es manso es obediente. Ahora, el que es desobediente no es nada manso, hace lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después todavía nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? O sea, Él nos hace descansar y Él lleva nuestras cargas y pone algunas cargas sobre nosotros. Estas cargas son de la obra, estas cargas son espirituales y son ligeras, fáciles de llevar, ¿verdad? Él nos saca el bolso de plomo que llevamos y nos da un bolso con algodón,
¿sí? Aprendamos a llevar las cargas del Señor, pero primero tenemos que aprender a ser mansos y humildes, como Él es, ¿sí? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Primeramente vamos a ir a leer en el Viejo Testamento cómo el Señor exhortaba a su pueblo, ¿sí? A lo mismo, exactamente lo mismo. Y recordemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? A través del profeta Jeremías exhortaba a su pueblo, ¿sí? A caminar con el yugo, ¿sí? A ser obediente, a ser manso y humilde, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora a compartir ahí en Jeremías. Ahora sí debe de ser para el otro lado, Beatriz, el otro marcador. El otro marcador. Sí. Jeremías 6 y el versículo 16 vamos a leer. 16. Bendito es ese. Sí. 6, 16. Gloria a Dios. Así dijo A ver. Jehová. A ver. Para Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, él está exhortando el profeta, obviamente, al pueblo de Israel, ¿verdad? El subtítulo en el 6 dice, el juicio contra Jerusalén y Judá. Ahí en el 16 es donde nosotros vamos a leer. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice, mas dijeron, no andaremos. Ese era el pueblo de Israel. Pero recordemos que en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que todo lo que quedó escrito del Viejo Testamento es para ejemplo de nosotros, para que abramos los ojos y tengamos cuidado, ¿sí? Porque podemos decirle al Señor sí, sí, o podemos decir sí, yo soy obediente, pero realmente no hacer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces aquí en el 16 dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? El pueblo en algún tiempo anduvo por el buen camino, pero se desvió. Entonces a nosotros nos toca también abrir los ojos y prestar atención, que no nos desviemos, porque estamos en peligro, ¿verdad? Mas este pueblo rebelde le decía, mas dijeron, no andaremos, ¿sí? No andaremos por el buen camino, nos gusta seguir en lo que estamos, y a veces ni siquiera es necesario abrir la boca para decirle al Señor eso, ¿sí? Porque hemos conocido o vemos personas, o quizás dentro de nosotros mismos haya quien se congrega y parece ser obediente o parece querer hacer las cosas del Señor, pero no le importa, ¿sí? El Señor ve todas las cosas. Entonces, con nuestras actitudes le estamos diciendo, no andaremos por el camino que nos hablas. Seguiremos siendo rebeldes. Entonces tenemos que cuidar nosotros nuestras actitudes, lo que hacemos, si realmente ponemos por obra, ¿no? Porque andar por el camino correcto es poner por obra la palabra del Señor. Es caminar con el yugo, como leíamos recién en Mateo, ¿verdad? Dice en el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Rebelde. Cuidado, sí, pero cuidado, porque nosotros podemos pensar que no estamos en rebeldía. Y acá nos dice, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Qué representa la trompeta para nosotros? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sonará cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Trompeta. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque está todo cumplido. Están las señales. Y dice ahí, ¿no? Puse también... ¿Cómo? El que no escucha se queda. Exacto, el que no escucha y el que no hace. Porque dice, y puse también sobre vosotros atalayas que dijese, o sea, personas que predicaran, que les hablaran, que les exhortaban, como estaba Jeremías, ¿no? Exhortando al pueblo. Cuidado, esto no quiere decir que las personas que exhorten fueran a ser salvas, pero el Señor manda personas que hablen, ¿sí? Y hoy está hablando a través de mi boca para los tres, primeramente para mí, ¿verdad? Esta exhortación que dice el Señor, ¿no? Dice, puse atalayas, está la palabra, tienen hermanos, hay cantidad de personas que están predicando. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos, ¿sí? O sea, se taparon los oídos. A veces cuando no estamos prontos para la venida del Señor, cuando nos hablan de la venida del Señor y que Cristo viene,
nos incomoda, porque no estamos prontos, ¿sí? Nos incomoda, entonces preferimos tenerlo como algo ahí. No, tenemos que anhelar su venida, ¿sí? Dice en Apocalipsis, y la iglesia diga ven, o sea, la iglesia tiene que anhelar que Cristo venga. Si no lo estamos haciendo, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amar su venida y a esperar y a estar prontos velando, ¿no? Amén. Dice en el 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Y fíjense en esto, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuidado con esto, el fruto de sus pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿En qué nos preocupamos? Porque eso que nosotros pensamos y en lo que gastamos el tiempo pensando, imaginando o preocupándonos es lo que nos va a venir. ¿Sí? Dice, no recuerdo, no quiero decir dónde porque no estoy segura, pero dice, en el día que temo, el mal que temo me viene. Cuando nosotros tenemos miedo o temor o preocupación, estamos apartándonos del Señor, ¿sí? Estamos sacando ese problema, este problema lo agarramos para nosotros, ¿sí? Y eso que nosotros estamos pensando, imaginándonos, haciéndonos problemas, es lo que nos va a venir, lo dice la palabra, ¿sí? Si no aprendemos a descansar en el Señor, a ser mansos y humildes. ¿Qué solución podemos dar nosotros a los problemas? Ninguna. El único que tiene la salida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos podemos afanar por nada, porque no hay nada que podamos adelantar o hacer nosotros, ¿verdad? Entonces lo dice ahí, dice, el fruto de sus pensamientos, ¿sí? Dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sí? Tenemos que entender sobre todas las cosas que en el momento que nosotros nos preocupamos, nos afanamos por las cosas, estamos haciendo a un lado la palabra del Señor, ¿sí? Que nos habla en más de un pasaje de descansar en Él, de reposar en Él, de esperar en Él. Caemos en desobediencia delante del Señor, ¿verdad? Venimos a ser como esos que decían, no escucharemos, no haremos, no andaremos, ¿sí? Se lo decimos con nuestros propios hechos. Y lo que nosotros tememos es lo que nos viene a nosotros. Amén. Ahora vamos a empezar a mirar ejemplos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, de los ejemplos que Él nos dejó a nosotros para que nosotros sigamos, ¿sí? Y lo pongamos por obra. Así que nos vamos a ir a San Juan, capítulo 13, y en el versículo 1. Ese podría ser el verde. San Juan. Seguro que es. San Juan 13. Gloria a Dios. 21. Capítulo 1. Capítulo 1. Amén. Perdón. San Juan 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Dice, Amén. Jesús, No tengo el número grande acá. Acá 13. el 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Amén. 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 Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Vamos a detenernos ahí, después vamos a ver el proceso y la conversación con Pedro, ¿verdad? Pero vamos a mirar todo lo que nos aclara y por qué nos aclara el Señor de antemano todas estas cosas. O sea, el Señor, Juan, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, que nuestro Señor Jesucristo estaba pronto para ser sacrificado, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, Él ya sabía todo lo que se le venía y estaba próximo a suceder. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Entonces vemos que lo que vamos a leer ahora después es que Él lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Los lavó primero por amor, ¿no? Porque acá lo dice. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por amor lo hizo. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. También lo hizo para compartir y darnos entrada a nosotros en lo que Él iba a recibir de su Padre. ¿Sí? Y reconociendo la entrega de nuestro Señor Jesucristo y mostrándonos que aún Él sabiendo que Judas lo iba a entregar, lavó sus pies. En un acto de humildad, completa humildad. Vamos a ver qué significaba el lavado de los pies en aquel tiempo, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Así que se ciñe una toalla, dice, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Pedro, que era siempre el más efusivo, ¿sí? El que hablaba, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? O sea, asombrado, ¿por qué? Lavar los pies en una casa de medianamente económica o para abajo de los pobres, ¿sí? Se le daba agua a las personas para que se lavaran los pies. En las casas más acomodadas, o sea, en otro nivel social más alto, ¿sí? Los dedicados a lavar los pies eran los esclavos o siervos o la esposa del dueño. El dueño no. Entonces era una actividad que la hacían los siervos. Por eso Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies. Claro. Era como decir, Señor, tú no. O sea, era el Hijo de Dios, ¿sí? Lavándole los pies. Entonces le dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué le dice eso? Porque si simplemente era un acto de humildad de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos como para dejar el ejemplo, no les diría eso. En realidad el acto de lavar los pies, si bien era hecho o por los siervos, por la esposa o la persona que venía se lavaba, simplemente los pies era una costumbre. ¿Por qué? Porque usaban sandalias y eran zonas desérticas. Entonces llegaban con los pies llenos de polvo. Entonces era una atención, ¿sí? Brindarles el agua para lavarse los pies. Pero además de eso, era una costumbre para dar la bienvenida a la casa. El Señor les estaba dando la bienvenida a lo que el Padre les estaba dando, ¿verdad? Lo dice arriba. En el 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces le lava los pies, dándoles la bienvenida, ¿sí? A pertenecer a la casa del Señor, a la obra del Señor, a lo que Dios le daba a él, ¿verdad? Así que era para dar la bienvenida, era una manera de hospitalidad, ¿sí? Pero además esta costumbre comienza y el fondo de todo era poder, no había hoteles como hoy en día, no había hospedajes en las ciudades, ¿verdad? Entonces se estilaba que cuando veían a algún extranjero lo invitaban a la casa, ¿sí? Le ofrecían el agua o le lavaban los pies dependiendo de la posición económica del dueño de casa, ¿verdad? ¿Sí? Y eso tenía una misión. Si esta persona venía con malas intenciones o era un enemigo, acogiéndole lo transformaban en amigo, ¿sí? Porque lo recibían en su casa, porque le tenían hospitalidad. Entonces existía un respeto, un código, ¿verdad? Se le permitía entrar en la casa, se le brindaba hospitalidad, ¿sí? Por lo cual, si venía con malas intenciones o era un enemigo, ellos lo transformaban en amigo, ¿sí? Dejando
no sé, incapacitada de toda mala acción o de toda mala intención, ya fuera para la ciudad o para la casa, ¿verdad? Era una costumbre que se hacía para transformar a los enemigos en amigos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ahí les estaba lavando los pies, ¿sí? A los discípulos, invitándolos a participar, o sea, dándoles entrada y la bienvenida a lo que el Dios Padre le daba, ¿sí? Ayudándolos a que fuesen sus amigos, ¿sí? Pero más allá de eso también limpiándolos de toda suciedad y no del polvo del camino, sino de los pecados. Y es lo que tenemos que entender nosotros. El Señor nos perdona de nuestros pecados, ¿verdad? Ahora estamos compartiendo y comenzamos a ver que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces día a día nosotros tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo, descansar en Él, entregarle las cargas, ¿sí? Porque si no nosotros quedamos cargados, contaminados, como siempre citamos el pasaje en Jeremías 15, ¿verdad? Que el Señor le dice a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea, Él se había cargado, se había contaminado. Y a nosotros nos pasa lo mismo también. Muchas veces nos cargamos, nos contaminamos con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hoy estamos aprendiendo que los pensamientos que nosotros tenemos después nos vienen si no confiamos en el Señor y los entregamos, ¿verdad? Las preocupaciones. Entonces, también esto nos limpia, o sea, es un hecho simbólico que nos limpia del trajinar del día, que nos limpia de los insultos, de las cargas, de los nervios, de todo lo que nos contaminamos en el día. Cada día, cada vez que nosotros doblamos la rodilla y cada vez que pedimos, que podemos, tenemos que pedirle perdón al Señor y que nos libre y desligarnos de todas esas cosas, ¿sí? Porque el Señor nos llama a estar en paz. Recordemos que si no tenemos paz, no tenemos Espíritu Santo. Entonces, nuestra alma tiene que estar en paz, ¿sí? Entonces, este era el acto de lavar los pies. Hoy en día, en muchas iglesias, literalmente les lavan los pies a las personas. No se van a perder por hacerlo, pero realmente no tiene sentido, ¿verdad? El Señor nos está dejando un ejemplo de humildad, de mansedumbre. Allá el hermano quiere que le laven los pies. Después les lavamos los pies. ¿Verdad? Es un ejemplo que el Señor nos deja de humildad, de mansedumbre, ¿sí? Pero también de reconocer que Él les estaba dando entrada a lo que Dios le participaba a Él, ¿verdad? Les estaba haciendo amigos, o sea, es una reconciliación, ¿verdad? Y el hecho de librarnos de toda contaminación. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso el Señor le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, ¿no? Le dice en el 8, dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, ¿sí? O sea que también tenemos que entender que si no nos deshacemos de esas cargas diarias, nuestra oración se va enfriando. Nosotros ya no podemos sentir al Señor. Oramos y es como que no es lo mismo, ¿sí? Por eso tenemos que desligarnos. Cuando nosotros estamos nerviosos, preocupados, ansiosos, nuestra oración no es lo mismo. Tenemos que desligarnos de eso. Venir a mí, dice, o sea, ir al Señor, entregarle eso y adorarlo a Él, ¿sí? Entregarle todas las cargas y dejar todas las manos de Él. Porque si nosotros nos quedamos con todas las cargas y las preocupaciones, no sentimos la presencia del Señor. Recuérdense lo que habíamos hablado de los sentimientos y las emociones, ¿sí? Los nervios, las ansiedades, las preocupaciones son emociones. Y tenemos que desligarnos de eso para estar en la presencia del Señor y poder sentir la presencia. Amén. Amén. Así que acá estaba Pedro y en el 9 Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y quería ya que lo bañara todo. Ya que estamos. Pero el Señor le dice en el 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Cuidado, porque ¿quién estaba acá? Judas Iscariote. Él sabía. Cuánto dolor en el alma del Señor, ¿no? Porque Él los amó, hasta el final los amó y sabía que Él lo iba a entregar y lavó sus pies también, ¿verdad? Pero entonces acá dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Nosotros somos lavados a diario por la palabra del Señor, por eso es necesario que nosotros leamos la palabra del Señor.
porque nos da entendimiento, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Nos da el entendimiento y nos ayuda a caminar con el yugo, que es la palabra, ¿sí? Entonces ahí nos mantenemos limpios caminando con el yugo del Señor. Por eso dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y volvemos a explicar, lavarse los pies significa el desligarnos de todas esas cosas que se nos pegan. Si bien a ellos se les pegaba el polvo porque caminaban de sandalia, a nosotros hoy día se nos pegan las cosas que escuchamos, la música mundana, las ordinarieces que no queremos escuchar pero se dicen. Todas esas cosas a nosotros nos contaminan, ¿sí? Porque nosotros tenemos un alma que tiene que estar santa y todas esas cosas quedan. ¿No nos ha pasado, por ejemplo, yo trabajo con personas mundanas que no conocen, no quieren, y no quieren? No. Eso es lo peor, no quieren, porque no es que uno no les haya hablado, no quieren. Creen a su manera, ¿verdad? Entonces escuchan todo tipo de música, ¿verdad? Y uno no puede ponerse unos auriculares y desligarse porque hay diálogo, hay cosas que hacer, no puede. Entonces llega un momento que muchas veces, ¿sí?, tenemos en nuestra mente, en vez de una alabanza al Señor, un ritmo de una música mundana que quizás diga cualquier cosa. Cualquier disparate. Tenemos que limpiarnos, tenemos que desligarnos, tenemos que continuamente pelear esa batalla, ¿verdad? Y pongo ese ejemplo, pero hay tantas otras cosas. A veces simplemente pasa una persona y ya, todas las cosas que podrá decir, pensar o maldecir y nos tira. Todo eso va viniendo sobre nosotros y nosotros tenemos que limpiarnos continuamente, santificarnos para el Señor. Eso es lavarnos los pies, ¿sí? Y después dice lavar los pies los unos a los otros. Es también orar por los hermanos para que puedan entregar las cargas, para que estemos convertidos al Señor cada día, ¿verdad? Dice en el 10. El 10 ya lo leímos. Dice en el 11. Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora iba a explicarles lo que había hecho, ¿verdad? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él era el maestro y el señor, señor de señores, rey de reyes, ¿sí? Amén. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Precisamente por eso el Señor nos llama a ser un cuerpo, a preocuparnos los unos por los otros, no a cargarnos los unos a los otros, sino a preocuparnos, a orar los unos por los otros para que el hermano pueda entregar las cargas, que no nos contaminemos, que estemos batallando por la salvación, que nuestra mente esté libre. ¿Sí? En todas esas cosas tenemos que estar orando por el Señor por nuestros hermanos, ¿sí? Y es una manera de lavarle los pies a los hermanos, de ayudarlo con esas cargas para poder desligarse, ¿verdad? Muchas veces el dolor de ver cómo las almas se apartan puede hacer que los pastores o que otros hermanos se carguen. Hay que orar, ¿sí? Para que eso no dañe el corazón y se pueda seguir adelante, ¿verdad? Hay que respaldarnos los unos a los otros. Y eso es lo que dice el Señor. Y dice en el 14 es el que acabamos de leer. El 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de Judas, que lo iba a entregar. Fue siervo para ellos, lavándole los pies. Fue siervo, lo hizo como el siervo, no como el maestro, no como el Señor, en humildad. Entonces eso es lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros. Ya no pensar en lo que yo quiero o en lo que yo necesito, sino pensar en el otro, poniendo al otro siempre primero, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque podía haber dicho, no, ¿saben qué? Yo necesito dormir en una cama, así que ustedes quédense por ahí, yo voy a dormir 2 o 3 días en mi casa y después vuelvo. El Señor no tenía dónde dormir. El Señor andaba, caminaba y siempre haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Siempre poniendo por delante la necesidad y el amor del cual habla al principio. Nos amó hasta el fin. Amó hasta el fin a ellos. Se sacrificó hasta ese fin. O sea, fin no determinar, el fin, la meta, la cruz, el sufrimiento, ¿verdad? Nos amó hasta en ese momento, nos amó y nos sigue amando.
¿verdad? Entonces, ahí lo dice, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo era enviado de Dios y no era mayor que Dios. Es lo que nos dice. Y nosotros no vamos a ser mayores que Él, pero sí tenemos que ser siervos. Como lo dice ahora, lo vamos a leer, ¿verdad? El que quiere ser mayor, sea menor. Cuanto más cerca de Dios queramos estar, seamos más humildes, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos hermanos que nos ayudan y nos brindan todas las cosas. Perfecto, o sea, el hermano lo hace con amor. Ahora, cuidado si yo me aprovecho, ¿no? Porque el Señor ve los corazones. Claro. Si yo uso, utilizo o abuso, ¿verdad? Como Sí, dices claro. tú, Sí. use pero no abuse. Use, pero no. ¿Verdad? Claro. El Señor ve todas las cosas. Porque Él mira el corazón de todos, del que da y del que recibe. Cómo damos, cómo recibimos, abusamos, nos aprovechamos, queremos sacar provecho. Todo lo ve el Señor, ¿verdad? Estamos delante de Él. Entonces pidámosle que también Él nos guíe en esas cosas, ¿verdad? Así que decía ahí, de cierto os digo, Ay, qué lindo. el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, las podemos saber y no hacer. Pero acá dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. 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 Vamos a mirar para ir cerrando porque se nos va el tiempo. En Lucas 22, es para atrás, el papelito amarillo. Para acá. El papelito Lucas. amarillo. 22. No, Beatriz, el papelito amarillo. Mira el papelito Acá. amarillo. Ahí va. Lucas 22, 24. 22, 24. Gloria a Dios. Lo que- Dice de subtítulo, la grandeza en el servicio. Amén. 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 Dice, hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Se estaban peleando, discutiendo a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos o trabajando para el Señor, ¿no? Entonces dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, el gobernante, ¿no? O sea, se enseñorea, los reyes se enseñorean, gobiernan, mandan, ¿verdad? Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ahí vemos la humildad, ¿verdad? Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, ¿sí? Y el que dirige como el que sirve, siempre poniendo antes la humildad, ¿sí? Como dice el Señor, nos decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, cuanto más cerca del Señor queremos estar, más humildes tenemos que ser, ¿sí? El Señor, dice la palabra del Señor, dice en Salmos, dice en Proverbios, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Los mira de lejos a los humildes, a los soberbios, los mira de lejos, ¿sí? Porque la soberbia nos aparta del Señor, ¿sí? Y recordemos que soberbia no es solamente una persona agrandada o creída, ¿no? A veces nosotros tenemos soberbia y no nos damos cuenta. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos nuestras propias decisiones sin consultar al Señor, somos soberbios. Porque nos creemos que nosotros podemos tomar una decisión correcta sin preguntarle al Dios Todopoderoso. Hay soberbia en nosotros, porque no aprendimos a descansar en Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos preocupamos por un problema, pensamos que le podemos dar alguna solución. Hay soberbia en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser humildes, sabiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer, nada que podamos resolver o decidir
que pueda solucionar algo, sino ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con la soberbia. Por eso el Señor es que nos llama la atención de eso, ¿verdad? Dice, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos va a servir a nosotros en las bodas del Cordero? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos el ejemplo de su humildad, ¿verdad? Y que Él nos llama a ser siervos, siervos suyos y siervos los unos de los otros, ¿sí? Servíos los unos a los otros, ¿sí? Somos un cuerpo, entonces todos somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Tenemos que batallar realmente con ese entendimiento de unidad, ¿sí? Por todos nuestros hermanos, los que vemos y los que no vemos, ¿sí? Entonces dice en el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto habla específicamente a los discípulos, porque miren lo que dice. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y esto le dice a su pueblo, dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eran los 12 discípulos, ¿verdad? Que ahí no estaban los 12, ¿verdad? Esos son los que dice ahí, ¿no? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero entonces ahí dice, ¿verdad? Que asigna un reino, que vamos a estar allí, ¿sí? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, ¿sí? Esa es la invitación del Señor. Pero también el cinchón de orejas que el Señor nos hace, ¿verdad? Cuando nos hablaba de que enviaba atalayas diciendo que escucháramos la trompeta. El Señor nos habla todos los cultos, el Señor abrimos la palabra y nos está hablando y nos está llamando la atención. Entonces tenemos que leer la palabra, no para decir qué bueno, qué lindo, qué maravilloso, o leo salmos porque es poeta. No, tengo que leer para que mi vida siga cambiando. Tengo que leer porque la palabra es viva y eficaz. Tengo que leer para conocer a mi Señor Jesucristo y tengo que leer para poner por obra, para aprender y conocerlo cada día más, ¿verdad? No es leer como quien lee una novela, no, tenemos que leer y pedirle al Señor, dame entendimiento, enséñame a poner por obra, ¿sí? Que podamos llevar ese yugo y caminar, como nos decía desde el principio el Señor, ¿sí? Enyugados con Él, para aprender realmente a ser mansos y humildes de corazón y hallar ese descanso para nuestras almas. ¿Sí? Tenemos paz y tenemos descanso aquí, acá adentro, a pesar de los problemas, de las luchas y todas las cosas, pero el descanso de nuestras almas, el descanso eterno, esa es la meta, ¿verdad? Entonces el Señor nuevamente hoy también nos exhorta en cuanto a eso. No seamos rebeldes, escudriñémonos bien, ¿sí? Veamos si no hay soberbia en nosotros. Aprendamos realmente a descansar en el Señor. Y a veces, aunque aprendemos a descansar en el Señor nos tiene que seguir cinchando las orejas porque a veces pasa algo que nos sobrepasa y otra vez estamos y tenemos que ir directo a las rodillas y decirle, Señor, no me dejes cargar, Señor, no me dejes poner nervioso, Señor, ayúdame. Es más, con el simbolismo de lavarse los pies, muchas veces nos dicen las personas, ay, ¿estás preocupada? Ay, ¿estás nervioso? Ese es el mismo diablo hablando, ¿no? A nosotros, ¿no? Ay, ¿estás mal que te veo con esa cara? Tratando de meternos a nosotros, ¿no? Con dardos o con comentarios, ¿sí? Ay, te veo enojado, ay, te veo esto. Tratando de ponernos a nosotros mal, el mismo diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que lavarnos los pies. Y tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, respaldarnos en oración. Tenemos que aprender a desligarnos de todas esas cosas que nos atan, ¿sí? Las personas son inocentes, solo hablan, ¿no? Pero están guiadas ¿por quién? Sabemos, ¿verdad? Que el que no está bajo la poderosa mano de Dios está dominado por el diablo, ¿verdad? Entonces, ¿quién les impulsa a hablar, a decir que nos ven mal, a decir que nos ven nerviosos, a decir esto o aquello para predisponernos? Nosotros tenemos que saber en quién confiamos y confiar en Él cada día y poder descansar en Él y dejar todas las cosas en Él. Amén.
Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Amén. Bueno, Gloria a Dios. saco los papelitos, los tuyos. Sí, amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Padre precioso, Dios de la gloria, por tu preciosa palabra, Padre. Sí, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor. Y te rogamos que tengas tu misericordia de nuestras almas, Padre. Sí, Señor. Misericordia, mi Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, mi Señor. Sigue ayudándonos, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, para que podamos prestar atención a todos estos llamados que tú nos haces, Padre Santo bendito. Mi Señor Santo, que podamos escuchar la trompeta, que podamos caminar, mi Señor, enjugados contigo, siendo obedientes a tu preciosa palabra, Santo Dios, para no salirnos del camino, Padre bendito, Dios de la gloria, y así poder hallar este reposo y este descanso para nuestras almas, Señor. Ayúdanos tú, Padre Santo bendito, y toma todas las cosas en tus manos, Padre. Ayúdanos para que todo lo que tú nos has hablado, Señor, quede en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y lo pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria.